Claro. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, solo para comentarles un poco que el estrógeno tiene un rol de dar eh, estructura, ¿no? Mientras que la progesterona tiene un rol más bien de desarrollar glándulas, ¿no? Así que bueno, entonces el estrógeno tiene un rol en lo que es el desarrollo mamario, en lo que es el desarrollo endometrial, en lo que es la distribución ginecoide de la grasa corporal, el crecimiento y el cierre de las epífisis. Vean ustedes que esto hace también que generalmente pues la mujer tenga un cierre más temprano de epífisis y por lo tanto una talla menor en general, ¿no? Eh, y también, esto es importante, una disminución de la resorción ósea por paratormona, es decir, los estrógenos garantizan que no haya una resorción del propio hueso y esto cobra relevancia porque en la menopausia, al tener una deprivación de estrógenos, esta resorción ósea deja de ser inhibida y por lo tanto aparece la osteoporosis postmenopáusica, ¿no? Otro aspecto importante es que tienen cierto efecto procoagulante y esto tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando se hable de terapia estrogénica en pacientes que tienen diátesis trombótica. Eh, por otro lado, ¿no? Los andrógenos, o la progesterona, perdón, como ya hemos visto, si bien el estrógeno tiene un componente, digamos, estructural, mientras que la progesterona más bien va a tener un efecto en el desarrollo glandular, tanto a nivel de las mamas como en el desarrollo del epitelio glandular de manera cíclica en el endometrio, ¿no? Tiene también un efecto de aumentar la insulina y aumentar la temperatura corporal. Tan es así que, digamos, a partir de la ovulación aumentan los progestágenos, aumenta la temperatura corporal y esto es utilizado de manera muy ineficaz, por cierto, como un método de control, un método anticonceptivo, ¿no? Es el método, lo que le llaman el método de la temperatura, ¿no? Es decir, digamos, se tiene un registro y en el momento en que sube medio grado, digamos, se asume que son los días fértiles, ¿no? Sin embargo, esto tiene un rol extremadamente limitado. Luego, la presencia de andrógenos, testosterona, androstenediona y de hidroepiandrosterona, no tienen un rol muy claro. Obviamente son los precursores importantes de lo que son los estrógenos, pero también tienen un rol per se eh, aparentemente ligado a lo que es bueno, digamos, en lo que es deseo sexual y en lo que es un poco el estatus de mantener a la persona, digamos, con vigor, si se quiere, emocional, pero eso todavía no está muy claro, ¿no? En lo que sí parece estar claro es que tienen un rol en la libido, pero más allá de eso, su rol más importante es como precursores, pues, de lo que son estrógenos. Y hasta hace algún tiempo se hablaba de la relaxina como una hormona importante para digamos, al momento del parto. Sin embargo, esto ha sido bastante cuestionado y parece no ser cierto, pese a que en algunos modelos animales esto era el efecto más importante. Sin embargo, en el humano no parece tener un efecto claro. Muy bien, entonces ahora hablamos un poco de la función normal, ¿no? Con respecto a lo que es la menstruación. La menstruación tiene una mediana, ustedes agarran la distribución de todos los periodos menstruales de las mujeres del mundo, el punto medio va a ser de 28 días, ¿no? Y esto oscila entre 25 a 35 días, con una fase folicular que es, digamos, variable y la fase luteal, es decir, a partir de la ovulación, relativamente constante en alrededor de 14 días. De modo tal que ya esto lo hemos visto en la primera sección de nuestras historias clínicas, ¿no? Nosotros tenemos que identificar si la persona tiene hipermenorrea, que es lo mismo que menorragia, que es un sangrado menstrual excesivo, si tiene hipomenorrea, si es un sangrado escaso, tiene polimenorrea, es decir, polimenorrea significa muchos ciclos, es decir, que hay un intervalo muy corto entre ciclo y ciclo. Y esto lo definimos como un ciclo menstrual por debajo de 21 días. Mientras que oligomenorrea
Oligo es poco, o sea, tiene pocos ciclos en el año, es decir, ciclos muy espaciados, cuando aquellos ciclos duran por encima de 35 días. Amenorrea, desde el punto de vista clínico, es si una mujer no ha menstruado por encima de 6 meses, ¿no? A su vez, la amenorrea puede ser primaria o secundaria, ¿no? Amenorrea primaria si la mujer nunca ha menstruado, mientras que la amenorrea secundaria es cuando la paciente ya empezó a menstruar, ¿no? Metrorragia es cuando tenemos un sangrado anormal entre ciclos normales, y dismenorrea es el dolor cólico asociado a la menstruación, ¿no? Todos estos conceptos lo hacemos de rutina ya en nuestra historia ginecobstétrica, así que esto es solamente recordar un poquito eso, ¿no? Y como siempre, claro, siempre importante recordar al momento de elaborar una historia clínica la menarquia, ¿no? El régimen catamenial, que ya hemos comentado, el régimen catamenial es el número de días que menstrua una mujer dividido entre el intervalo entre menstruación y menstruación. Es decir, si una mujer menstrua 3 días cada 28 días, decimos que el régimen catamenial es de 3 sobre 28, ¿no? La fecha de última regla, jamás se olviden de preguntar esto en una mujer de edad fértil, porque gestación es un diagnóstico diferencial importante, no solo para algunos síntomas como, digamos, dispepsia, náuseas, vómitos, sino acuérdense que a veces vamos a dar medicaciones que pueden ser embriotóxicas, y no sería la primera vez que alguien se gana un juicio, y eso ha pasado, por haber dado medicaciones embriotóxicas a mujeres que estaban embarazadas, ¿no? El número de gestaciones, paridad, la lactancia, acá también es importante en mujeres que han tenido hijos, preguntar sobre si han dado de lactar, ¿no? Y el uso de anticonceptivos, que recuerden que puede tener cierto riesgo para, digamos, pacientes que tienen diátesis trombótica, ¿no? Que tienen migraña, o que tienen un antecedente familiar de cáncer, ¿no? Porque, digamos, las 3 complicaciones más importantes en el uso de anticonceptivos es migraña, ¿no? Que se exacerbe un fenómeno protrombótico, o que, o bueno, también si se utilizan durante mucho tiempo, pueden tener cierto aumento en la incidencia de cáncer, ¿no? Sobre todo cáncer de mama y de ovario. Bueno, en el examen físico, ¿no? Ya nos interesa evaluar las funciones vitales, si hay bradicardia, si hay hipotensión ortostática, el índice de masa corporal, cómo está el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la distribución del vello corporal, si hay acné, sobre todo si es un acné un poco más profuso que lo habitual, si hay hirsutismo, particularmente en las áreas, pues, del bozo, del mentón, de la zona del maxilar, digamos, alrededor de las areolas o alrededor de la línea alba. Esos son, digamos, ese hirsutismo es, digamos, clínicamente significativo. Si hay la presencia de acantosis nigricans, es decir, esta coloración como pequeñas pápulas de color, digamos, marrón, como si fuera un percudido, ¿no? La gente dice que se depositan alrededor de la zona del cuello y de las axilas, ¿no? O la presencia, pues, de alopecia androgenética, que evidentemente es un grado extremo de, digamos, de hiperandrogenismo, ¿no? Muy bien, entonces ya habiendo obtenido nuestra historia clínica y hecho el examen físico, como lo hemos hecho a lo largo de todo el curso de semiología, eh, entonces la siguiente parte es ver algunas condiciones clínicas que nos interesan. Entonces, miren, vamos a empezar con síntomas asociados a función menstrual normal, es decir, pueden existir síntomas relacionados a las variaciones hormonales, pero que no signifiquen patología. Y esto es el síndrome premenstrual, ¿no? Entonces, el síndrome premenstrual, que es una condición muy frecuente, mente encontrada, no es una enfermedad, en realidad es simplemente una exacerbación de síntomas que ocurren en los días previos a la menstruación, ¿no? O sea, no significa disfunción ovárica, ¿no?
Y bueno, básicamente, digamos, tiene dos grandes grupos de síntomas, ¿no? Son los síntomas afectivos y los síntomas somáticos. Y nosotros identificamos síndrome premenstrual si ocurre alguno de estos síntomas, ¿no? Durante los 5 días previos a la menstruación en los últimos 3 ciclos menstruales, ¿no? Entonces, lo que se va a quejar la paciente es lo que nos va a decir, bueno, si tiene, digamos, episodios de hostilidad, de agresividad, pueda tener ansiedad, confusión, depresión, irritabilidad, ¿no? Aislamiento social, y estos son, digamos, síntomas considerados afectivos, ¿no? Y como síntomas, desde el punto de vista somático, va a tener balonamiento abdominal, va a tener aumento va a sentir, ¿no? Va a acudir por tumefacción mamaria, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, edema de las extremidades o ganancia de peso, ¿no? Entonces, esto tiene que ocurrir, cualquiera de estos síntomas, de manera consistente en los últimos 3 meses y después registrarse prospectivamente durante 2 meses más, ¿no? Y esto generar una disfunción social, académica o laboral en la paciente, ¿no? Ahora, también es cierto que ya no siendo una patología ovárica, puede llegar a ser incluso una patología de salud mental. Y en este caso, digamos, en los casos más extremos, hablamos de lo que se denomina recientemente trastorno disfórico premenstrual. Entonces, ¿qué cosa es el trastorno disfórico premenstrual? Es la forma más grave de síndrome premenstrual, en la cual básicamente la paciente ya tiene una consecuencia grave desde el punto de vista físico, laboral o de relaciones sociales, ¿no? Y de hecho, en estas pacientes con trastorno disfórico premenstrual, el 86% de pacientes han tenido ideación suicida, ¿no? Y hasta el 30% han intentado suicidarse alguna vez. De modo tal que desde el año 2019, ya dentro de la, digamos, patología de salud mental, se incluye esta condición, que como ustedes ven, no es una enfermedad, digamos, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de función endocrina, sino es un problema de salud mental asociado, pues, probablemente a estas variaciones cíclicas que ocurren a nivel de las hormonas, ¿no? Entonces, para que no voy a leer todo esto, solamente quiero insistir en algunos puntos, ¿no? Para hablar de trastorno disfórico premenstrual, es básicamente un poco los mismos síntomas que hemos conversado. Entonces, hay dos grupos de síntomas, uno que tiene que ver con la habilidad afectiva, irritabilidad, depresión o ansiedad. Entonces, es alguno de estos asociado a, digamos, anedonia, disminución de la concentración, letargia, alteraciones en el apetito, hipersomnia o insomnio, o sensaciones de estar fuera de control o sensaciones somáticas como dolores, balonamiento abdominal, ganancia de peso, ¿no? Y estos síntomas, ¿no?, tienen que interferir claramente con el trabajo, con el colegio, con las actividades sociales, ¿no? Y no estar, pues, ciertamente relacionadas a un trastorno depresivo de fondo, ¿no? Porque estos síntomas pueden aparecer en cualquier paciente con depresión mayor o trastorno de ansiedad generalizada. O sea, tiene que ser solamente, digamos, relacionado a los síntomas previos. Y estos síntomas, además, tienen que pasar luego del periodo menstrual. Es decir, son síntomas que pueden ser muy graves, pero que están limitados al periodo premenstrual, ¿no? A diferencia de, pues, la depresión mayor o el trastorno de ansiedad generalizado, que están presentes durante todo momento, ¿no? Entonces, es importante identificar este trastorno disfórico, porque esto de acá requiere psicoterapia cognitiva, requiere ocasionalmente el uso de anticonceptivos o el uso de antidepresivos, un poco dependiendo del perfil de cada paciente, ¿no?
Muy bien, entonces, ya habiendo pasado a la parte de síndrome premenstrual, que básicamente, como les repito, es una condición más bien de salud mental asociado a función ovárica normal, ahora sí vamos a ver alteraciones o presentaciones clínicas de disfunción a nivel ovárico. Y entonces nosotros tenemos, digamos, cinco grandes presentaciones clínicas de esta condición, ¿no? Uno es la pubertad precoz, dos es la amenorrea en ausencia de maduración sexual, es decir, una mujer que ni tiene características de maduración sexual ni finalmente llega a menstruar. Otra situación es amenorrea en pacientes con características sexuales normales, amenorrea con galactorrea y amenorrea o alteraciones menstruales con exceso de andrógenos, ¿no? Muy bien, entonces, empezando con lo que es la pubertad precoz, ¿no? Se define como, y esto hay cierta variación en los criterios, pero en general se plantea como un desarrollo puberal antes de los 8 años, ¿no? Eh, Teniendo en consideración que entre los 6 y los 8 años podrían aparecer de manera aislada un poco de vello púbico, ¿no? Pubarquia o la aparición del botón mamario, la telarquia, ¿no? Entonces esto no significa pubertad precoz, ¿no? Hay que diferenciarla de la pseudopubertad precoz, ¿no? En la pseudopubertad precoz aparecen, digamos, tempranamente, pero vamos a encontrar clitoromegalia, hiperandrogenismo, ¿no? Eh, ¿No? Acné, en fin, y esto ya no corresponde a pubertad precoz, sino esto es pseudopubertad precoz, ¿no? Y esto nos habla más bien de un trastorno suprarrenal, ¿no? Y otro aspecto importante es que, eh, digamos, eh, ¿cuándo buscar una normalidad cerebral? Porque muchos de estos casos de pubertad precoz, no muchos, ¿no? Pero algunos de estos casos están relacionados a la producción de anormal de FSH, LH o algunos tumores cerebrales, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que esto se da prácticamente en forma exclusiva en el grupo de pacientes con pubertad precoz por debajo de los 6 años, ¿no? Entre 6 y 8 años prácticamente es casi nula la probabilidad, ¿no? Entonces, digamos, para hablar de patología del sistema nervioso central como causa de pubertad precoz, generalmente es debajo de los 6 años, ¿no? Y como les decía, hay cierta variación racial. Por ejemplo, hay estudios, no hay estudios en población americana nativa, me refiero a población indígena. eh, lo que hay son algunos estudios ya antiguos en población americana comparándola con población afroamericana y se ve pues que como ustedes ven es claramente hay un desarrollo más temprano de los caracteres sexuales secundarios en población afroamericana, ¿no? Eh, y bueno, solamente para comentar que, bueno, lamentablemente uno de los casos documentados más, eh, más citados en la literatura es el caso de esta niña que se llamaba Lina, y que no solamente tuvo una pubertad precoz documentada, sino que a los 5 años tuvo un bebé, ¿no? Es decir, no solo fue un caso, digamos, eh, de pubertad precoz bastante, a una edad bastante corta, sino que además, eh, digamos, es uno de los pocos casos en los que se ha documentado una gestación tan temprana, ¿no? Lamentablemente esto nunca tuvo una condena porque se creyó que era una cuestión de milagros y cosas así, ¿no? Pero bueno, este es un caso excepcional, desafortunadamente hecho en Perú, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que diferenciar ciertamente la pubertad precoz de la pseudo pubertad precoz, ¿no? Entonces, generalmente,
digamos, en la pseudopubertad precoz aparecen alteraciones generalmente a nivel genital, ¿no? Puede haber genitales ambiguos, puede haber irregularidades menstruales, puede haber clitoromegalia, hirsutismo. Entonces, todo eso nos debe alejar la posibilidad, pues, de, de pubertad precoz y más bien hablar de pseudopubertad precoz, ¿no? Y puede ser también en el caso de tumores productores de hormonas, ¿no? Tumores básicamente productores de HCG o de esteroides sexuales, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto pubertad precoz, ahora vamos a ver amenorrea en ausencia de maduración sexual, es decir, viene una niña de repente a los 15, 16 años porque no tiene los familiares o ella los traen porque no menstrua, pero además pues no vemos desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es identificar síndrome de Turner, ¿no? Que es una condición relativamente común, ¿no? Que es mucho más frecuente que las otras, ¿no? Que la hiperplasia adrenal o que la agenesia gonadal, ¿no? Y es una condición relativamente común en la que solamente hay un cromosoma X. Entonces, lo que vamos a encontrar es esto, ¿no? O sea, este fenotipo característico en el cual la pacientita va a tener cuello alado, ¿no? Eso es lo que se denomina cuello alado, orejas de implantación baja, ¿no? Eh, una separación amplia entre los pezones, lo que se denomina cubitus valgus, es decir, vean ustedes cómo los brazos se separan, y algunas anormalidades congénitas que nos interesa saber porque estos pacientes tienen mayor riesgo de coartación de aorta, válvula bicúspide o riñones en herradura, ¿no? Fuera además de que lógicamente no tienen, digamos, prácticamente tejido ovárico y pues tienen amenorrea e infertilidad. Y es importante distinguir esto porque como tienen orejas de implantación baja y un fenotipo característico, muchas veces son sujeto de bullying, y es más, hemos visto casos de síndrome de Turner que no lo llevaban al colegio porque como tenía estas orejitas bajas y el cuello de lado, pensaban que tenía un retardo mental y era una niña totalmente inteligente que nunca había tenido escolaridad porque pensaban que tenía retardo mental y bueno, en fin, eso puede dar origen a mucho estigma, ¿no? Entonces, síndrome de Turner, digamos, es una de nuestras principales preocupaciones cuando una niña llega sin caracteres sexuales secundarios y sin menstruación, ¿no? Mucho menos frecuente es enfermedades primarias del síndrome del sistema nervioso central, como el síndrome de Kallmann o tumores prepuberales a nivel hipofisiario, ¿no? Pero probablemente lo más común que nosotros vayamos a ver es el síndrome de Turner, ¿no? Muy bien, ahora tenemos también otra de las formas de presentación que acude a la consulta es, bueno, viene una mujer con características secundarias, con características sexuales normales y viene por amenorrea, o sea, viene por 6 meses sin menstruar, ¿no? Y entonces ahí tenemos que subclasificar, o sea, una mujer con amenorrea y características sexuales secundarias normales, tenemos que clasificarla como amenorrea primaria o amenorrea secundaria. Es decir, amenorrea primaria, ya hemos conversado, es aquella amenorrea que ocurre, digamos, en una mujer que nunca ha menstruado, ¿no? Y sin embargo tiene un desarrollo sexual normal. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber lo que se llama defectos müllerianos. Recuerdan ustedes de embriología que el ducto de Müller va a dar origen finalmente a lo que es trompas, a lo que es cervix, a lo que es la parte superior de la vagina. Entonces puede haber un defecto de estas estructuras müllerianas, ¿no? Que puede ir desde el himen imperforado hasta la ausencia total de estructuras müllerianas. O puede haber desórdenes gonadales primarios, ¿no? Por ejemplo, bueno, y esto es mucho más raro, el síndrome de feminización testicular, que en realidad el fenotipo o el genotipo es XY. O sea,
es un pseudohermafroditismo masculino, ¿no? O sea, son de XY, pero que, digamos, no tienen producción, digamos, sensibilidad a la testosterona y bueno, básicamente es como si no tuvieran testosterona, ¿no? Y eso es, pero la feminización testicular ocurre en fenotipo XY, en genotipo XY, ¿no? Ahora, vamos a ir de repente a lo más común, que es la menorrea secundaria en pacientes con características sexuales normales. Entonces, antes de hacer todo el diagnóstico diferencial, siempre lo primero que tenemos que hacer es, si una mujer no menstrua 6 meses y viene por eso, o entre otras molestias viene porque tiene una menorrea secundaria, siempre tienen que descartar gestación, porque a veces terminan haciéndose pruebas hepáticas, endoscopías, ¿no? Y hasta tomografías y al final resulta que era una gestación. Entonces, la primera causa, o siempre lo primero que debemos pensar en amenorrea secundaria es en gestación. Bueno, dicho esto, ya podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial. En el caso, bueno, le tomamos una gonadotropina coriónica humana, ya no está gestando. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser que tuviera problemas a nivel de lo que se llama el tracto de salida, es decir, a nivel de lo que es la cavidad uterina, ¿no? Y esto es común o relativamente común en lo que se denomina síndrome de Asherman, ¿no? En el síndrome de Asherman, que generalmente es por legrados uterinos, ustedes van a ver que en el Perú hay mucho legrado uterino informal, sin condiciones adecuadas, que lo hacen a cabo personal, incluso no médico. Y entonces estos legrados pueden ser a veces tan fuertes que simplemente dejan el endometrio sin tejido y solamente queda como una especie de cicatriz y esa paciente ya no vuelve a menstruar, ¿no? Pueden ocurrir también desórdenes gonadales primarios, ¿no? La insuficiencia ovárica o falla ovárica prematura, es decir, que es, o lo que se conoce también como menopausia precoz, es decir, que antes de los 35 años cesa la función ovárica, puede haber tumores ováricos, ¿no? O puede haber también una disfunción hipotálamo-hipofisiaria, ¿no? Por ejemplo, tumores hipofisiarios puede generar amenorrea, particularmente los prolactinomas, son muy frecuentes, que condicionen amenorrea o hipomenorrea, ¿no? Síndrome de Sheehan, que es el panhipopituitarismo posparto, ¿no? Generalmente en sangrados muy importantes que genera isquemia a nivel de la glándula hipófisis y después hace, ¿no? Hipofunción a nivel de gonadotropinas, hormona tiroidea, cortisol, etcétera, ¿no? Cia turca vacía, en la cual la hipófisis es reemplazada pues, por una especie de bolsa de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Amenorrea de origen hipotalámico, ¿no? Muchas veces ligada, pacientes van a ver ustedes que pacientes con depresión severa, ¿no? Depresiones muy graves pueden hacer esto. Se cree también que la amenorrea de las atletas tiene cierta relación con el eje hipotálamo hipoficiario. Esto lo van a ver en atletas de alto rendimiento, maratonistas, mujeres que hacen más de 12 horas de entrenamiento diario. Van a ver que van a ver, bueno, es relativamente común la amenorrea o la oligomenorrea, ¿no? La anorexia nervosa, esta condición psiquiátrica en la que, digamos, hay esta alteración en la imagen corporal, ¿no? Y bueno, puede también condicionar amenorrea y lógicamente el uso de anticonceptivos, no solamente anticonceptivos orales, sino también a veces anticonceptivos parenterales. Puede ocurrir un lapso más o menos grande, incluso desde el término de estos fármacos hasta que pueda volver a ocurrir la menstruación, ¿no? Muy bien. La otra cosa que es amenorrea con galactorrea, o sea, el síndrome de amenorrea-galactorrea, lógicamente, pues, excluyendo gestación, que es la causa más común, ¿no? Si está 6 meses sin menstruar y tiene secreción láctea, pues, lógicamente, lo primero es preguntarse si está gestando. Sin embargo, si la mujer no está gestando, largamente la condición más frecuente de esto es prolactinomas, ¿no? O, en general, hiperprolactinemia.
Y finalmente vamos a ver lo que es amenorrea con exceso de andrógenos, ¿no? Y entonces, dentro de esto tenemos largamente, la causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ya las otras condiciones, hipertecosis, tumores ováricos androgénicos o lo que se llama el luteoma del embarazo, es el cuerpo lúteo que crece exageradamente y puede generar cierto grado de hirsutismo en el embarazo, son condiciones muy, muy infrecuentes, ¿no? Tal vez causas adrenales, sí podemos tener algunas, sobre todo síndrome de Cushing, ¿no? Y en particular el síndrome de Cushing por esteroides exógenos, que es el más común que vemos. Y menos frecuentemente hiperplasia adrenal o tumores adrenales productores de estrógenos, ¿no? Y finalmente hay pues el hirsutismo idiopático, es decir, ustedes van a encontrar muchas familias en las que, bueno, hay la abuela, la madre, la hija, sin tener una disfunción ovárica, van a tener pues un exceso de pilosidad en el bozo, en el mentón, y ustedes hacen todo el estudio y no encuentran nada, ¿no? Que no es tan infrecuente, ¿ah? La posmenopausia también tiene un estado de hiperandrogenismo y algunas medicaciones, particularmente de fenitoína, ¿no? Que se usa mucho en la parte de convulsiones. Pero, digamos, si ustedes globalmente hacen un balance, digamos, la causa dominante, ¿no? De amenorrea con hiperandrogenismo es largamente el síndrome de ovario poliquístico, que es un poquito lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, el ovario poliquístico es la anomalía endocrina más frecuente de la mujer en edad fértil y se cree que tiene pues un cierto grado de disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Y se caracteriza por esta, digamos, combinación de disfunción menstrual, anovulación y signos de hiperandrogenismo. Una cosa interesante, importante y que siempre deben buscar en sus pacientes es que esto se asocia a hiperinsulinemia, a resistencia a la insulina y a obesidad, ¿no? Entonces, es frecuente que hay una ligazón entre obesidad, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y el desarrollo de ovario poliquístico. Tan es así que muchos tratamientos originalmente diseñados para la diabetes, como la metformina, se usan también en ovario poliquístico, ¿no? Y bueno, no, el síndrome de ovario poliquístico, una cosa es el ovario poliquístico como hallazgo ecográfico, es decir, que encontremos más de 20 folículos ováricos, y otra cosa es el síndrome de ovario poliquístico. Es decir, no toda mujer que tenga quistes en el ovario tiene síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome involucra además, ¿no? Alteraciones menstruales e hiperandrogenismo. Entonces, estos son, digamos, los famosos criterios de Rotterdam para el diagnóstico de ovario poliquístico, que básicamente involucra 2 de 3, ¿no? Uno, signos de oligoovulación o anovulación, básicamente manifestado como oligomenorrea o amenorrea. Es decir, la mujer o no ha menstruado 6 meses o más o tiene periodos menstruales muy separados. Ese es una de los criterios. El otro criterio es evidencia de hiperandrogenismo, ¿no? Que puede ser clínica o bioquímica. Entonces, el hiperandrogenismo clínico es la presencia pues, de pilosidad en la región del bozo, el mentón, alrededor del pezón o en la zona de la línea alba. Sin embargo, vean también que esto es, digamos, el hiperandrogenismo clínico que está ligado, digamos, a ovario poliquístico. Pero tengan cuidado porque hay algunos datos de alarma. Si, por ejemplo, ven que la mujer tiene un aumento de masa muscular o la voz se torna grave o se genera clitoromegalia, inmediatamente eso de acá no es, pues, no es un hiperandrogenismo, digamos, ligado a ovario poliquístico. Esto necesariamente va a estar relacionado a hiperplasia adrenal congénita o a tumores productores de andrógenos, ¿no? Y bueno, y regresando entonces, el hiperandrogenismo puede ser clínico, por básicamente aumento de la pilosidad, como ya hemos comentado, o bioquímico, es decir, medimos testosterona libre de hidroepiandrosterona, ¿no? Entonces, el hiperandrogenismo puede ser clínico o puede ser bioquímico. Entonces, la segunda característica, hiperandrogenismo. Entonces, primero, oligomenorrea o amenorrea. 2, hiperandrogenismo.
clínico o bioquímico. Y 3, la presencia de una ecografía con presencia de ovarios poliquísticos, ¿no? Ciertamente tenemos que descartar hiperplasia adrenal congénita, tumores secretores de andrógenos, síndrome de Cushing, hipotiroidismo o hiperprolactinemia, que son condiciones también relacionadas a oligomenorrea, ¿no? Y en el año pasado, digamos, en las guías de ovario poliquístico más recientes, que se acaban de publicar hace algunos meses, bueno, lo que plantean es un algoritmo diagnóstico sencillo en el cual si nosotros tenemos ciclos irregulares e hiperandrogenismo clínico, es suficiente para el diagnóstico. No tenemos que buscar más cosas. Si no hay hiperandrogenismo clínico, ahí sí le pediríamos testosterona, dehidroepiandrosterona. Y si ya tenemos estas dos, o sea, si tenemos ciclos irregulares con hiperandrogenismo clínico o bioquímico, es suficiente para el diagnóstico. Pero si solamente hay uno de los dos, ahí sí podemos solicitar una ecografía para ver la presencia de ovarios poliquísticos, ¿no? Esto nos permite ser racionales, ¿no? O sea, es decir, no le pedimos, ¿no? Digamos, la práctica muchas veces en la práctica privada, tal vez es, ya, viene una mujer y le pides todo, le pides dehidroepiandrosterona, testosterona, ecografía, en fin. Pero, digamos, basta con tener un diagnóstico clínico de hiperandrogenismo e irregularidad. Ahí. Ya, van a disculpar, pero se había... A ver, ahora sí. Bueno, solamente les recordaba la recomendación de las últimas guías. Sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, Este es el doctor. último slide que creo que no se logró visualizar bien, que era cuando ustedes tengan la sospecha, digamos, basta en general con que una mujer en edad fértil, lógicamente han excluido sobre todo hipotiroidismo, hiperinsulinemia y aumentos en la prolactina, ¿no? Que son, digamos, las más relevantes clínicamente, pero si hay eh, amenorrea u oligomenorrea y tenemos hiperandrogenismo clínico, es suficiente para el diagnóstico. Si no hay hiperandrogenismo clínico, podemos sí hacer algunos test bioquímicos, sobre todo testosterona, dehidroepiandrosterona o testosterona libre.
Y si tenemos alguna duda, ahí podemos hacer una ecografía, ¿no? En general, pero si ya tenemos, lo más común es que tengamos hiperandrogenismo clínico bioquímico asociado a irregularidades menstruales, y eso debería bastar para lo que es el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y bueno, siempre es importante recordar qué es lo que nosotros tenemos que, una vez que tenemos ese diagnóstico, tenemos que tener una sistemática de lo que tenemos que hacer en este paciente. Entonces tenemos que chequear la presión arterial, el índice de masa corporal, ¿no? La presencia de estigmas de hiperandrogenismo, como ya hemos comentado, ¿no? Excluir otras causas de hiperandrogenismo, particularmente problemas a nivel de hormona tiroidea, de prolactina, ¿no? Y hacer, sobre todo en el Perú, y si es una, digamos, sobre todo si tiene sobrepeso, al menos por lo menos una glucosa, y de ser posible, sobre todo si tiene si tiene antecedentes familiares, si ya tiene hiperinsulinemia, hacer un test de tolerancia a la glucosa para identificar si hay diabetes mellitus, ¿no? Muy bien, bueno, eso es lo que queríamos comentar, así que es una pena que se haya habido este pequeño contratiempo, pero nos quedan 2 minutos para cualquier pregunta. Muy bien, chicos. Bien, imagino que ya han llegado agobiados al último día de teoría, así que si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Y bueno, mucha suerte para su examen del día jueves. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.